Mi hijo canceló el cheque de $17.000 destinado a mi cirugía de cataratas. En su lugar, financió una cena de $162.000 para el aniversario de sus suegros. 3 años más tarde, una herencia inesperada de $80 millones cambió mi vida. Entonces, él y su esposa aparecieron en el umbral de mi nueva mansión, esperando que les abriera las puertas. Lo que no sabían es que yo ya se las había cerrado mucho tiempo atrás. Me llamo Teresa, tengo 64 años, y durante las últimas 3 décadas viví convencida de haber criado a un hombre de bien. Eduardo, mi único hijo, siempre me pareció atento y responsable. O al menos, eso creías, hasta aquella mañana de martes que lo cambió todo para siempre. El mundo se había vuelto un borrón. Las cataratas avanzaban con una crueldad inesperada, y el diagnóstico del médico fue tajante. Necesitaba una cirugía de inmediato, o me arriesgaba a la ceguera total. El costo, $17.000, era una fortuna para mi modesta pensión, pero Eduardo había insistido en cubrirlo. «No te preocupes, mamá», me dijo un mes antes, mientras firmaba el cheque. «Tu salud es lo primero. Daphne y yo nos encargamos». Daphne, su esposa desde hacía 5 años, asintió con una sonrisa que, en retrospectiva, era puro veneno. En aquel instante, sin embargo, sentí un alivio inmenso. Después de años sobreviviendo con lo justo, mi hijo por fin estaba ahí para mí. Llegué al hospital con el corazón dividido entre el nerviosismo y la esperanza. La recepcionista, sin embargo, frunció el ceño al revisar mi expediente. «Señora Morales, hay un problema con el pago». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué clase de problema? «El cheque fue cancelado ayer por la tarde». Cada palabra fue una bofetada. Mis manos, temblorosas, se aferraron al bolso. Debe de ser un error. Mi hijo, Eduardo, lo firmó personalmente. La mujer tecleó unos instantes más. «No, señora. La cancelación fue solicitada por el titular de la cuenta. Lo lamento». Me quedé allí, inmóvil, sintiendo las miradas de lástima de los otros pacientes. Mi propio hijo había decidido que mi vista no valía $17.000. Conduje a casa con la vista nublada por las lágrimas, una imprudencia dada mi condición. Cada semáforo era una mancha de luz difusa. Apenas llegué, lo llamé. Necesitaba una explicación. «Mamá, ahora mismo estoy ocupado. ¿Qué sucede?» Su tono era impaciente. «Eduardo, en el hospital me han dicho que cancelaste el cheque». Se hizo un silencio tan denso que creí que se había cortado la llamada. «Mamá, tienes que entenderlo. Surgió algo más importante». «¿Más importante que mi vista?», pregunté, incrédula. «Es el 40º aniversario de los padres de Daphne. Es una celebración única, y necesitábamos ese dinero para el banquete». Me dejé caer en mi viejo sillón. «¿Un banquete?» «No es solo un banquete, mamá. Es en el club náutico. Estarán todos sus socios. Es crucial para nuestro futuro, para las conexiones que podemos hacer». «Eduardo, me estoy quedando ciega». «Lo sé, y lo lamento, pero tu cirugía puede esperar unos meses. Esta oportunidad, no». Sentí como si el corazón se me partiera en dos. «¿Cuánto costó el banquete?» Otro silencio. «Eduardo, ¿cuánto?» $162.000, susurró. La cifra me aplastó. $162.000 para una fiesta, mientras que 17.000 para salvar mis ojos era demasiado.
Pero piénsalo como una inversión, continuó, ajeno a mi dolor. El padre de Daphne conoce a gente muy influyente. ¿Nosotros? Logré decir con la voz rota. Yo ni siquiera estaba invitada a esa fiesta. Bueno, ya sabes cómo es Daphne. Sus padres son muy selectivos. En ese instante lo comprendí todo. No era una cuestión de dinero. Era una cuestión de prioridades. Y yo no era una de ellas. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí, aquí estoy», musité. «En unos meses revisamos lo de tu cirugía», prometió con una ligereza que me heló la sangre. Colgué. Me quedé sentada en la creciente oscuridad de mi sala, donde todo era borroso y distante. Pero una verdad, por primera vez, se había vuelto dolorosamente nítida. Para mi hijo, yo valía menos que una noche de ostentación. Esperé, con una ingenua esperanza, a que Eduardo recapacitara. El teléfono no sonó. Al día siguiente volví a llamar. Respondió Daphne. «Teresa, Eduardo me ha contado vuestra conversación», dijo con una frialdad calculada. «Francamente, creo que estás siendo un poco dramática». «¿Dramática?», repetí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Daphne, estoy perdiendo la vista». «Sí, y es una lástima. Pero tienes que entender que tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos estar rescatándote cada vez que tienes un problema». ¿Rescatándome? Era la primera vez que les pedí ayuda en 5 años. Además, prosiguió, mi madre siempre dice que las personas mayores tienden a exagerar sus achaques para llamar la atención. Quizá deberías buscar una segunda opinión. Me quedé sin aliento. Sugería que estaba fingiendo. ¿Puedo hablar con Eduardo? Está en una reunión con inversores que conoció en el aniversario. Ya ves, la inversión está dando sus frutos. La llamada terminó con una frase que resonaría en mi cabeza durante mucho tiempo. Eduardo necesita centrarse en su futuro. No puede estar atado al pasado. El pasado. Así me veía ella. Esa tarde tomé una decisión. Fui a mi joyero y saqué los pendientes de diamantes que mi difunto esposo me regaló. El anillo de compromiso de su abuela. Piezas que un día soñé con dejarle a Eduardo. En la casa de empeños el tasador me ofreció $12,000. No era suficiente para toda la cirugía, pero era un comienzo. Acepté. Programé la cirugía para la semana siguiente, sin decirle nada a nadie. En la sala de espera estaba completamente sola. Veía a otros pacientes rodeados de sus familias, recibiendo palabras de aliento. Yo solo tenía la compañía de mi propio nerviosismo. La operación fue un éxito, pero durante la recuperación con los ojos vendados, la soledad fue mi única compañera. Ni Eduardo ni Daphne llamaron. Fue mi vecina, la señora García, una mujer a la que apenas conocía, quien me trajo comida y me ayudó en casa, demostrando más compasión que mi propio hijo. Cuando por fin me quitaron las vendas, lo primero que noté fue en ese el vacío de mi hogar. 2 semanas después, Eduardo apareció en mi puerta sin avisar. «Mamá, te veo bien», dijo, sin una sola pregunta sobre la operación. Se sentó en mi sofá, mirando a su alrededor con una extraña avidez. «¿Y los pendientes de papá?» «No los veo». Por supuesto que se había dado cuenta. «Los vendí», respondí con calma, «para pagar la cirugía». Su rostro se ensombreció. «¿Los vendiste? Mamá, eran joyas de la familia. Necesitaba el dinero para no quedarme ciega. Podrías habérmelo dicho.
habríamos encontrado otra solución. Te lo dije, Eduardo. Y tu solución fue cancelar mi cheque para pagar una fiesta de $162.000. Se levantó irritado. No había rastro de arrepentimiento, solo fastidio. Mira, olvidémoslo. Pero la próxima vez, avisa con más tiempo. Antes de irse, añadió. Ah, y Daphne dice que estás invitada a la cena de Navidad. Vienen sus padres. La cena de Navidad fue la humillación que esperaba. Me sentaron al final de una mesa lujosa, un fantasma en su celebración. La conversación giraba en torno a sus negocios, sus viajes y sus nuevos amigos. Yo era invisible. Qué bueno que pudiste solucionar tu problemilla de salud por tu cuenta, comentó Margaret, la madre de Daphne, con una sonrisa gélida. Más tarde, al pasar por la cocina, escuché a Daphne decirle: «Mamá, no sé qué hacer con ella. No encaja en nuestro círculo». Aquella noche, al volver a casa, me prometí que sería la última vez. Y así fue. Las llamadas de Eduardo se espaciaron. Las visitas se volvieron una formalidad. Pero yo también había cambiado. Por primera vez en mi vida, empecé a vivir para mí. Me apunté a clases de pintura, hice nuevas amigas y llené mi pequeña casa de vida, de lienzos y de libros que ahora podía leer con una claridad asombrosa. Eduardo aparecía de vez en cuando, casi siempre por interés, para que cuidara su casa durante un viaje o para que guardara cajas con sus cosas. Yo accedía por evitar el conflicto, no por recuperar su amor. El día de su 38º cumpleaños, él y Daphne pasaron por mi casa. Era una visita de cortesía, una parada obligatoria en su ajetreada agenda social. «Mamá, gracias por el cheque», dijo él, con un entusiasmo fingido. Le había extendido un billete de $200, una suma que representaba un sacrificio para mi economía, pero que no era más que una gota en el océano de su nuevo estilo de vida. Daphne paseaba la vista por mis pinturas, colgadas en las paredes, con una expresión de perplejidad. «Teresa, no tenía idea de que pintabas. Son interesantes». «Es mi nuevo pasatiempo», expliqué, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de orgullo genuino. «Qué bonito», dijo ella, con el mismo tono condescendiente que se reserva para los niños pequeños. «Eduardo, tenemos que irnos. Los Morrison nos esperan en el club náutico a las 8. Los Morrison». Otro de esos apellidos que flotaban en sus conversaciones. Gente importante de su nuevo y exclusivo círculo social. Gente a la que yo jamás conocería. «Claro, mamá, ya nos vamos. Gracias por... esto». Eduardo hizo un gesto vago, abarcando la modesta celebración que había preparado. Un pastel casero y algunas decoraciones sencillas. Cuando se marcharon me quedé sola, limpiando los platos casi intactos. Habían probado bocados solo por cortesía, nada más. Y esa noche, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, una revelación me golpeó con la fuerza de una ola serena. Su indiferencia ya no me dolía como antes. Esos 3 años de distancia me habían enseñado a valerme por mí misma. Tenía amigas que me apreciaban de verdad, actividades que me llenaban el alma y una rutina que le daba sentido a mis días. Mi amiga Carmen tenía razón. Había pasado 61 años esforzándome por ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la persona perfecta para los demás. Por fin, estaba aprendiendo a ser simplemente Teresa, pero justo cuando había encontrado mi equilibrio, cuando había construido una vida independiente y plena,
El destino decidió barajar las cartas de nuevo. Una mañana de abril, un sobre en mi buzón lo cambió todo. Era la carta de un bufete de abogados de Boston. Mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi madre, que se había mudado a Massachusetts hacía décadas y con la que había perdido todo contacto, había fallecido. Y me había dejado una herencia que escapaba a los límites de mi imaginación. La llamada del abogado llegó un martes por la mañana, 3 días después. Yo estaba regando mis geranios cuando sonó el teléfono. «¿Señora Morales? Soy James Patterson, del bufete Patterson y Asociados en Boston. ¿Ha recibido nuestra correspondencia sobre el testamento de su tía, Esperanza Vázquez?» «Sí, la recibí», respondí, mi mente aún tratando de asimilar la noticia. Hacía más de 20 años que no hablaba con mi tía. Ni siquiera sabía que había muerto. «Entiendo. Su tía fue una mujer muy reservada en sus últimos años. Según nuestros registros, usted es su única sobrina con vida y, por tanto, la única heredera de su patrimonio». El corazón se me desbocó. ¿Heredera de qué? Exactamente. Señora Morales, su tía era una mujer muy próspera. Invirtió con gran sabiduría durante décadas y poseía un considerable número de propiedades. El total de la herencia asciende a $80 millones. El teléfono se me escurrió de las manos y cayó sobre la alfombra. $80 millones. La cifra era tan descomunal, tan absurda, que pensé que había oído mal. Perdone, ¿podría repetir esa cantidad? $80 millones, señora Morales. Esto incluye bienes inmuebles, acciones, bonos y diversas cuentas bancarias. Necesitaremos que viaje a Boston para formalizar la documentación, pero puedo adelantarle que todo está en perfecto orden. Tras colgar, me dejé caer en mi sillón favorito, temblando. 80 millones. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. De repente, la mujer que había tenido que vender las joyas de su difunto marido para pagar una operación de $17,000 era millonaria. Guardé el secreto durante 3 días. Ni siquiera se lo conté a Carmen. Necesitaba tiempo para procesarlo, para que esa nueva realidad se asentara en mi mente. Viajé a Boston, firmé una montaña de papeles y me reuní con asesores financieros que me explicaron la magnitud de mi nueva fortuna. La tía Esperanza había sido increíblemente astuta. Había comprado propiedades en Boston cuando nadie las quería. Había invertido en tecnología desde los años 80, viviendo con modestia mientras su patrimonio crecía de forma exponencial. Y me lo había dejado todo a mí, su sobrina lejana. Al volver a casa, tomé una decisión. Mantendría la herencia en secreto tanto como fuera posible. Sentía una curiosidad morbosa por ver cómo reaccionaría la gente, especialmente Eduardo, cuando se enteraran. Pero un secreto de esa magnitud es como el agua. Siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Una semana después de mi regreso, una llamada lo precipitó todo. ¿Teresa Morales? La voz era desconocida, formal. Sí, soy yo. Le habla Patricia Liz Hernández, del Boston Globe. Estamos preparando un artículo sobre el testamento de la señora Esperanza Vázquez. Nos preguntábamos si querría hacer algún comentario sobre su herencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo se han enterado de mi existencia? Los registros testamentarios son de dominio público, señora Morales. Y es una historia de gran interés periodístico. Una mujer de clase trabajadora hereda 80 millones
de una tía casi desconocida. ¿Le gustaría compartir su perspectiva? No, gracias. Colgué de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Para el mediodía del viernes, la noticia estaba en Internet. El sábado, apareció en los periódicos locales. Para el domingo, todo el mundo lo sabía. La primera llamada, como era de esperar, fue de Eduardo, el lunes a las 7 de la mañana. «Mamá, ¿es verdad lo que dicen las noticias?» «Buenos días a ti también, Eduardo. ¿Cómo estás?» «Mamá, por favor. ¿Es cierto que has heredado 80 millones de dólares?» Suspiré. «Sí, es verdad». Se produjo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Cuando por fin habló, su voz era distinta, más suave, más melosa, cargada de un interés que no le había oído en años. «Mamá, esto es increíble. ¿Por qué no me habías dicho nada?» «Porque sabía exactamente cómo ibas a reaccionar». «¿Qué quieres decir con eso?» «Soy tu hijo. Tengo derecho a saber algo tan importante». Ahí estaba. Después de 3 años tratándome como una carga, de repente reclamaba sus derechos sobre mi vida. «Eduardo, acabo de enterarme yo misma. Todavía lo estoy asimilando». «Claro, claro, por supuesto. Oye, ¿por qué no vamos Daphne y yo a verte esta tarde? Podríamos ayudarte a pensar qué hacer con todo ese dinero. Es una responsabilidad muy grande para ti sola». El cambio en su tono era asombroso. El mismo hombre que había cancelado mi operación ahora se preocupaba por mi capacidad para gestionar mi dinero. «No es necesario, Eduardo. Tengo asesores financieros». «¿Asesores? Mamá, estas cosas deben manejarse en familia. No puedes confiar en extraños con tanto dinero». Familia. Esa palabra que había desaparecido de nuestro vocabulario durante años. «Está bien», dije, resignada. «Vengan esta tarde». Tras colgar, me preparé mentalmente para la actuación que se avecinaba. Sabía que no venían a felicitarme ni a interesarse por mi bienestar. Venían a reclamar su parte de una fortuna que no habían contribuido en nada a crear. Llegaron puntuales a las 2. Eduardo traía flores, un gesto que no tenía conmigo desde hacía años. Daphne lucía una sonrisa radiante que no le había visto desde los primeros días de su matrimonio. «Mamá, estamos tan emocionados por ti», exclamó Eduardo, abrazándome con una fuerza inusual. «Esta herencia es una bendición para toda la familia. Para toda la familia». Qué curioso cómo, de repente, volvía Fata a formar parte de ella. Daphne me besó en ambas mejillas, un gesto completamente ajeno a su naturaleza. «Teresa, no puedo creer que te guardaras este secreto. Debes de haber estado abrumadísima». Se sentaron en mi sala de estar, pero su lenguaje corporal había cambiado. Me miraban de otro modo. Me hablaban de otro modo. Era como si el dinero me hubiera conferido de repente un estatus, una importancia que antes no tenía. «Mamá», dijo Eduardo inclinándose hacia adelante con aire grave, «hemos estado pensando. Esta casa es demasiado pequeña para alguien de tu nueva posición. Deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado». «¿Apropiado?» «Bueno, sí. Una mansión. Quizá en la zona norte, donde viven las familias importantes». Daphne asintió con entusiasmo. «Oh, sí, Teresa. Podrías tener una casa preciosa con jardines, quizá una piscina. Y nosotros estaríamos encantados de ayudarte a preadministrarlo todo». «¿Administrar?» Eduardo carraspeó. «Mamá, 80 millones es una suma enorme.
Necesitas gente de confianza que te ayude a tomar las buenas decisiones. Daphne y yo podríamos mudarnos contigo para asegurarnos de que todo se gestiona correctamente. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No venían a celebrar mi buena suerte. Venían con las maletas hechas, listos para instalarse en la mansión que ya daban por sentado que iba a comprar para ellos. Los días siguientes fueron un desfile de atenciones fingidas. Eduardo me llamaba 3 veces al día para ver cómo estaba. Daphne aparecía con pasteles caseros, algo que no había hecho en los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Incluso sus padres, Margaret y Robert, me enviaron un opulento ramo de flores con una nota. Enhorabuena por tu buena fortuna. Esperamos verte pronto. Era nauseabundo presenciar cómo el dinero había transformado su actitud de la noche a la mañana. Las mismas personas que me habían tratado como un estorbo, ahora me llamaban querida Teresa, y pontificaban sobre la importancia de la familia. El miércoles por la tarde, Eduardo se presentó con un maletín lleno de catálogos. «Mamá, he estado mirando propiedades para ti. Mira esto». Desplegó sobre la mesa fotografías de mansiones fastuosas. Esta está en Maple Heights, el mejor barrio de la ciudad. 6 dormitorios, 4 baños, piscina, un jardín espectacular. Cuesta unos 3,5 millones, pero con tu nueva situación es perfecta. Miré las fotos sin el menor interés. Es muy grande, Eduardo. ¿Para qué necesito yo 6 habitaciones? Bueno, Daphne y yo necesitaremos nuestro propio espacio cuando nos mudemos contigo. Y quién sabe, en el futuro quizá haya nietos. Así que el espacio extra vendrá bien. Nietos. En 5 años de matrimonio, jamás habían mencionado la idea de tener hijos. Ahora, de repente, planeaban una familia numerosa que requería una mansión. ¿Así que ya han decidido que se mudan conmigo? Eduardo soltó una risita, como si mi pregunta fuera absurda. Por supuesto, mamá. No puedes manejar tanto dinero tú sola. Además, sería muy solitario para ti vivir en una casa tan grande sin familia. He vivido sola durante años y no me he sentido solitaria. Pero esto es diferente. Ahora tienes responsabilidades. La gente intentará aprovecharse de ti. Necesitas protección. La ironía era casi poética. La misma persona que había cancelado mi operación para financiar una fiesta, ahora se erigía en mi protector contra los aprovechados. Eduardo, necesito tiempo para pensar en todo esto. Su expresión se endureció sutilmente. ¿Tiempo para pensar? Mamá, no hay mucho que pensar. Es obvio que necesitas un lugar mejor. Y es obvio que necesitas ayuda para gestionar tu dinero. Para mí no hay nada obvio en este momento. Se quedó callado un instante, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Mamá, espero que no estés pensando en hacer ninguna imprudencia con la herencia. ¿Cómo qué? Pues no sé, dárselo a extraños o a obras de caridad en lugar de cuidar de tu propia familia. Ahí estaba la verdad desnuda. Su miedo no era que yo hiciera algo imprudente, sino que hiciera algo con mi dinero que no le beneficiara directamente a él. Eduardo, es mi dinero. Puedo hacer con él lo que me dé la gana. Se le tensó la mandíbula. Técnicamente, sí, pero moralmente, tienes obligaciones familiares. ¿Obligaciones familiares? Me levanté, sintiendo que la paciencia se me agotaba. ¿Tú me hablas a mí de obligaciones familiares? Mamá, yo siempre he estado ahí para ti. ¿Estar ahí para mí? Eduardo, cancelaste mi operación de cataratas para pagar una fiesta. Dejaste que vendiera las joyas de tu padre
para no quedarme ciega. No me habías llamado en semanas hasta que te enteraste del dinero. Eso es diferente. Entonces éramos más pobres, teníamos nuestras propias presiones económicas. Pero gastaste $162.000 en una sola noche. Eso fue una inversión en nuestro futuro. Su voz se alzó. Y funcionó. Hicimos contactos importantes, conseguimos nuevos clientes. Todo lo que hemos logrado se lo debemos a esa inversión. ¿Y qué hay de invertir en la salud de tu madre? Se quedó en silencio, desviando la mirada. Al día siguiente, Daphne vino sola. Su estrategia era diferente, más sutil, pero igualmente manipuladora. Teresa, sé que todo esto debe de ser muy abrumador para ti. Empezó, mientras tomábamos un té en mi cocina. 80 millones es mucho dinero para cualquiera. Lo llevo bien, gracias. Oh, estoy segura de que sí. Pero quería hablar contigo de algo importante. Hizo una pausa dramática. Eduardo no quería que te lo contara, pero hemos estado teniendo algunos problemas económicos. Interesante. Ahora salía a relucir el verdadero motivo de su visita. El negocio no ha ido tan bien como esperábamos. Los contactos que hicimos en el aniversario de mis padres fueron útiles, pero no se han traducido en el éxito que anticipábamos. Lamento oír eso. Teresa, estamos al borde de la bancarrota. Debemos casi $200.000 en préstamos. Eduardo está desesperado, pero es demasiado orgulloso para pedirte ayuda directamente. $200.000. Una cifra que para mí ahora era calderilla, pero que para ellos lo era todo. ¿Desde cuándo tienen problemas? Aproximadamente un año. Desde mucho antes de que heredaras. Entiendo. ¿Y por qué no me pidieron ayuda entonces? Daphne se removió, incómoda, en la silla. Bueno, sinceramente, no creíamos que tuvieras los medios. Sabíamos que vivías con una pensión modesta. Pero sí tuve los medios para su fiesta de aniversario. Eso fue distinto. Eduardo pensó que tenías algunos ahorros. Tenía $17.000, ahorrados para una emergencia médica. Y Eduardo los usó para impresionar a tus padres. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Daphne. Teresa, entiendo que estés molesta, pero tienes que ver el panorama completo. Eduardo estaba intentando construir un futuro para nosotros, para nuestra futura familia. ¿Y en esa futura familia no entraba yo? Claro que sí, pero... Bueno, tú ya estás establecida. Tienes tu casa, tu pensión. Nosotros estábamos empezando. La lógica retorcida era fascinante. Según ella, yo con mi modesta pensión y mi casita estaba establecida, mientras que ellos, con sus trabajos bien pagados y su lujoso estilo de vida, eran los que necesitaban ayuda. Daphne, ¿qué quieres de mí exactamente? Sus ojos brillaron, creyendo que había llegado al punto que anhelaba. Bueno, con tu nueva situación, podrías ayudarnos sin problema. $200.000 no es nada para ti. Y si nos mudáramos a una casa más grande contigo, podríamos ayudarte a administrar tu dinero mientras reconstruimos nuestro negocio. ¿Administrar mi dinero? Sí. Eduardo tiene mucha experiencia en finanzas. Se aseguraría de que tus inversiones estuvieran bien gestionadas. La misma persona que había llevado su propio negocio a la quiebra, ahora quería administrar mis 80 millones. Tengo que pensarlo, le dije. Por supuesto. Pero, Teresa, por favor, no tardes mucho. Los acreedores nos están presionando. Necesitamos una respuesta pronto.
Cuando la puerta se cerró tras ella, busqué refugio en mi jardín. Allí, entre las flores que habían sido mi única compañía durante 3 años de soledad, la verdad floreció con una claridad dolorosa y cristalina. Eduardo y Daphne no habían venido movidos por el amor o la preocupación. Su visita tenía un aroma distinto, el de la necesidad, el del dinero que ahora, por un capricho del destino, me pertenecía. La única pregunta era, ¿qué iba a hacer yo al respecto? El sábado irrumpió con el sol de la mañana. Eduardo apareció sin previo aviso, 2 maletas en el maletero de su coche como trofeos de una conquista ya ganada. No hubo llamada, ni una sola pregunta sobre si era un buen momento. Simplemente dio por sentada mi bienvenida. «Mamá, Daphne y yo hemos decidido mudarnos aquí temporalmente», anunció, cruzando el umbral de mi puerta como si fuera la suya, «mientras buscamos la casa perfecta para todos». Daphne apareció tras él, arrastrando su propia maleta y luciendo una sonrisa que se congelaba antes de llegar a sus ojos. «Teresa, sabíamos que estarías de acuerdo. Después de nuestra conversación de ayer, quedó claro que necesitas compañía. No había existido tal conversación. De hecho, no había cruzado palabra con ninguno de los dos desde la emboscada de Daphne, 3 días atrás. Eduardo, no recuerdo haberte dicho que podías mudarte aquí. Mamá, no seas tonta. Por supuesto que podemos quedarnos. Somos familia. Familia. Esa palabra, ausente durante años, ahora brotaba en cada frase desde que supieron de mi fortuna. Sin esperar permiso, Eduardo comenzó a llevar las maletas hacia mi habitación de huéspedes. Daphne, por su parte, se dirigió a la cocina y el sonido de mis platos siendo reorganizados en los gabinetes resonó como una declaración de intenciones. «Teresa, vamos a tener que hacer algunos cambios», dijo, moviendo mi vajilla como si ya fuera la dueña. «Esta cocina es demasiado pequeña para 3 adultos y definitivamente necesitamos un despacho para que Eduardo pueda gestionar tus finanzas». Me encontré inmóvil en el centro de mi propia sala, una espectadora muda mientras 2 extraños desmantelaban mi hogar. Y en ese instante, el recuerdo me golpeó con la fuerza de un vendaval. La noche en que cancelaron mi cirugía. La misma sensación de ser borrada, de que mi opinión era un simple estorbo en sus planes. «Eduardo, ven aquí, por favor». «Un segundo, mamá. Estoy organizando nuestras cosas». «Eduardo, ven aquí. Ahora». Algo en mi tono debió advertirle que la paciencia se me había agotado, porque dejó lo que estaba haciendo y acudió a la sala. «Necesitamos hablar». «Claro, mamá. De hecho, tengo muchas ideas sobre cómo podemos invertir tu dinero. He estado investigando unas oportunidades excelentes». «Eduardo, quiero que te sientes y que me escuches con mucha atención». Se sentó en el sofá, adoptando esa expresión de paciencia forzada que siempre usaba cuando creía que yo estaba siendo difícil. «Durante 3 años, después de que cancelaras mi cirugía, viví prácticamente sola. No me llamabas, no me visitabas, salvo por una obligación tan transparente que dolía. Me tratabas como una carga». «Mamá, eso no es cierto». «No me interrumpas. Vendí las joyas de tu padre para pagar una operación que tú podrías haber cubierto sin pestañear, pero preferiste gastar 10 veces esa cantidad en impresionar a los padres de Daphne. Eso fue una decisión de negocios, Eduardo. Durante 3 años fui invisible para ti. Y ahora, 5 minutos después de enterarte de mi herencia, apareces en mi puerta con maletas,
asumiendo que puedes adueñarte de mi casa y de mi dinero. Daphne emergió de la cocina. Era evidente que había estado escuchando. Teresa, creo que estás siendo un poco dramática. Eduardo siempre se ha preocupado por ti. ¿Dramática? Me volví hacia ella, sintiendo cómo el hielo se apoderaba de mi voz. Daphne, la última vez que fui a vuestra casa por Navidad, tu madre sugirió que las invitaciones debían espaciarse porque yo no encajaba con su círculo social. Y ahora quieres mudarte a mi casa. Eso fue hace años, Teresa. Las cosas han cambiado. Sí, han cambiado. Ahora tengo 80 millones de dólares. Eduardo se levantó, visiblemente frustrado. Mamá, ¿a qué viene todo esto? ¿Vas a castigarnos para siempre por algunos malentendidos del pasado? No fueron malentendidos, Eduardo. Fueron decisiones. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Y ahora quieres que yo te rescate a ti. Soy tu hijo. Su voz se alzó, vibrando de indignación. Tengo derechos. Esa herencia debería beneficiar a toda la familia. ¿Qué familia, Eduardo? ¿La que me dejó vender las joyas de mi difunto esposo para no quedarme ciega? ¿La que me invitaba a cenar por pura lástima? Daphne intervino, su voz temblorosa. Teresa, sé que cometimos errores, pero todos los cometemos. Somos familia, y las familias se perdonan. Tienes razón, Daphne. Las familias se perdonan, pero vosotros nunca fuisteis mi familia. Solo mis huéspedes ocasionales. El rostro de Eduardo se tiñó de un rojo violento. No puedes estar hablando en serio, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Solté una risa, pero no había ni una pizca de humor en ella. Eduardo, dime una sola una cosa específica, que hayas hecho por mí en los últimos 3 años. Se quedó en silencio, buscando una respuesta que no existía. Te lo diré yo, continué. Has aparecido en mi cumpleaños con una tarjeta de $5 del supermercado. Has venido en Navidad durante 2 horas, antes de correr a celebrar con la verdadera familia de Daphne. Y me has usado como un trastero gratuito para las cosas que no cabían en tu casa. Mamá, esto es ridículo. No, Eduardo. Lo ridículo es que pienses que puedes aparecer aquí con tus maletas y vivir de mi dinero, después de años de tratarme como a un despojo. Daphne rompió a llorar. Teresa, por favor. Estamos desesperados. Eduardo perdió su trabajo la semana pasada. No tenemos a dónde ir. Interesante. Así que, además de un negocio en quiebra, ahora había un despido. La situación era peor de lo que habían admitido. ¿Y por qué no vais con los padres de Daphne? Si no recuerdo mal, tienen una casa enorme y mucho dinero. Ya se lo pedimos, murmuró ella. Dijeron que no era apropiado. Por supuesto que lo dijeron. Los padres de Daphne no querían cargar con un yerno en bancarrota, pero esperaban que yo, la vieja pensionista, lo hiciera sin dudar. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par. Quiero que os vayáis. ¿Qué? Eduardo parecía genuinamente aturdido. Quiero que cojáis vuestras maletas y os marchéis de mi casa. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Se acercó a mí, y su expresión pasó de la sorpresa a una furia oscura. Mamá, si haces esto, si nos echas ahora que más te necesitamos, no te lo perdonaré jamás. Eduardo, yo jamás te perdonaré que cancelaras mi cirugía. Así que estamos en paz.
Esa cirugía no iba a matarte, pero me habría dejado ciega, y preferiste impresionar a unos extraños antes que salvar la vista de tu propia madre. Daphne se aferró a mi brazo. Teresa, por favor, si no nos ayudas, lo perderemos todo. Daphne, dije con una firmeza suave. Yo ya lo perdí todo hace 3 años. Perdí a mi hijo. Perdí mi lugar en esta familia. Perdí las joyas de mi esposo. Y sobreviví. Vosotros también sobreviviréis. Entre dientes, murmurando insultos, Eduardo fue a por las maletas. Daphne lo siguió, llorando de forma aparatosa. Mientras cargaban el coche, él se volvió hacia mí una última vez. Te arrepentirás de esto, mamá. Cuando estés vieja y sola recordarás este día. Eduardo, respondí con calma. Ya estoy vieja y ya estuve sola. Lo estuve durante los 3 años que me abandonaste. Y fue la época más pacífica de mi vida. Se metieron en el coche y se marcharon, haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto. Cerré la puerta y me quedé de pie, en el silencio bendito de mi sala. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Al día siguiente, preparé una pequeña maleta y conduje hasta la costa. Con una mínima parte de mi herencia, compré una cabaña frente al mar, en un pueblo pequeño donde nadie conocía mi nombre. El resto del dinero lo doné a un fondo para ayudar a personas mayores con gastos médicos, especialmente cirugías de cataratas. Eduardo nunca volvió a llamar. Supe por terceros que tuvo que declararse en bancarrota y que Daphne lo abandonó poco después. Los padres de ella le consiguieron un trabajo en otra ciudad y él se mudó solo, llevándose únicamente su orgullo herido. Yo, por primera vez en décadas, me despertaba cada mañana con el sonido de las olas. Sin teléfonos que sonaran, sin exigencias, sin culpas. Tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Y, lo más importante, tenía paz. Algunas tardes, mientras pintaba en mi nuevo estudio con vistas al océano, pensaba en Eduardo. No con amargura, sino con una serena tristeza. Tuvo la oportunidad de tener una madre que lo amaba sin condiciones, y la cambió por un dinero que jamás llegó a tocar. Yo tuve la oportunidad de comprar su amor con $80 millones. A cambio, elegí comprar mi libertad, y por esa decisión no he conocido un solo día de arrepentimiento.